noches. Continuamos con este ciclo de conferencias que venimos organizando en Company Asesores desde hace un par de semanas ya. Espera, Hoy, vuelve a empezar. Listo. gracias. Buenas noches, bienvenidos a esta sesión más del ciclo de conferencias que hemos estado organizando a través de Company Asesores. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que se ha vuelto vital dentro de la situación que estamos enfrentando, que es la adaptación. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Ernesto Jacobo, quien puedo presumir que es una persona de gran calidad, a una persona que tengo bastantes años de conocer, a quien le tengo mucho aprecio y que gracias a su experiencia nos puede brindar una perspectiva muy interesante sobre este tema. Les platico un poquito más de Ernesto. Él es licenciado en Contaduría por el ITES, es maestro en Educación Media Superior por la UPN, es instructor de Taekwondo, es cuarto Dan, cuenta con diplomados en enseñanza de inglés, es Boy Scout, es director del Centro de Estudios Superiores José Vasconcelos de Zamora, Michoacán, es padre de familia, maestro, director, entrenador y una gran persona. Él nos va a hablar sobre todo de esta importancia que tiene la adaptación en tiempos de crisis. Sin más preámbulo, le paso el micrófono a Ernesto. Hola Lili, buenas noches. ¿Cómo están todas las personas que por ahí nos están viendo? Estoy en este momento intentando compartir en mi Facebook y a lo mejor también para que lo pueda compartir alguien más en la página de Facebook y así no nos perdemos nadie la transmisión. Ahí está, espérame, vamos a compartirlo. Y listo, así ya todos estamos viendo. Voy a compartir mi pantalla, agradecerte primero la invitación y tus palabras. Para mí es algo relativamente nuevo hacer esto. De todas maneras, pues parte del trabajo todos los días, hablar de frente a personas, hablar frente a mis alumnos. Ahora que estamos en esta nueva normalidad, pues dar las clases o las charlas a través de este medio, a través de Zoom. Y entonces para mí ha sido como un proceso también de adaptación. ¿Ok? Les comparto mi pantalla entonces para ver un poquito la presentación que preparé. Y bien, pues cuando me invitaste, cuando me planteaste la idea de poder hacer una charla que tuviera que ver con este rollo de la adaptación o de poder adaptarnos, pensé, no sé, se me vino a la mente rápido Cantinflas, ¿no? Porque Cantinflas es un personaje un actor que con un personaje puede hacer muchas cosas. Pero ahorita vamos a platicar un poquito más de él. Bueno, aquí ya Lili me hizo favor de compartir un poquito de, de mi información. Y les decía, pues Cantinflas para mí es un personaje que tuvo la oportunidad de hacer todo, adaptarse en diferentes ámbitos, en diferentes formas, en diferentes modos a su realidad. Y entonces pensé inmediatamente, bueno, vamos a ponerle, ahí está el detalle chato, ¿no? En adáptate a lo que tienes que hacer, adáptate en lo que tienes que vivir. Y me gustaría comenzar en esta primera parte con el hecho de hablar de, de lo que es la adaptación. La adaptación se puede definir desde dos puntos de vista, uno de ellos pues como proceso y otro de ellos es como producto de ese proceso. Entonces, si hablamos de adaptación, hablamos de esta forma o esta parte de ajustarse al ambiente, a lo que nos rodea, a la realidad en la que estamos viviendo, y esto nos va a dar como consecuencia un mayor fitness, un mayor encaje en lo que nos está tocando vivir. Y por consecuencia, pues vamos a tener un mayor éxito en general en nuestra vida, en lo que vayamos haciendo, con las relaciones que vayamos teniendo, en nuestro trabajo, en general, en todo. Y entonces ahí donde la adaptación deja de ser un proceso y se convierte pues en un producto que, que se puede seguir utilizando, que se puede seguir transmutando, llevando a otras partes, ¿no? Y si hablamos de la historia del ser humano, pues históricamente el ser humano ha sido adaptable y ha sido una forma o ha tenido una forma de ir aceptando los cambios, de ir viviendo cambios, tanto externos como internos, y eso ha traído como consecuencia una evolución de manera general.
Si hablamos de los cambios externos, pues ha enfrentado diferentes momentos históricos que ha tenido como consecuencia que haga reflexiones y que haga modificaciones a su comportamiento. Y me parece que esta imagen que me encontré por ahí en el internet define muy bien cómo fuimos evolucionando hasta que regresamos a agachar un poquito nuestra cabeza para platicar a través de nuestras pantallas, a través de nuestros dispositivos. Y pues sin duda alguna, este proceso es parte de nuestra evolución, es parte de nuestro crecer, de nuestro ser, de nuestra historia, y entonces no lo podemos evitar. Final de cuentas, entonces, la realidad que uno va viviendo, la realidad que uno va enfrentando, nos va haciendo desarrollar, generar, tal vez adquirir nuevos hábitos, nuevas costumbres, y esos hábitos y esas costumbres se pueden ir convirtiendo en cualidades cognitivas y de comportamiento. Ojo porque sin ser yo especialista en cuestiones psicológicas o en cuestiones de comportamiento, creo yo que todos podemos identificar que tenemos unas cualidades que nos permiten adaptarnos desde lo que conocemos y desde la forma en que actuamos. Entonces, a lo mejor no en el momento en el que te enfrentas a una situación, pues no tienes el conocimiento real o un conocimiento a lo mejor muy grande de cómo enfrentar la situación. Sin embargo, probablemente tengas una cualidad de comportamiento que te haga seguir adelante. No sé cuántas personas a lo mejor que somos fanáticos del trabajo, pues no tenemos a lo mejor el conocimiento pleno sobre una actividad nueva y sin embargo tenemos sí una habilidad o una cualidad de comportamiento que nos va haciendo que sigamos adelante en el trabajo, que estemos buscando nuevas opciones. Entonces, es como la realidad nos va exigiendo tener estos nuevos hábitos o costumbres que se convierten al final en este tipo de cualidades de las que les estoy platicando. Es importante o cuando yo estaba pensando esta charla, pensaba en algunas etapas o en algunos momentos de cómo poder dividirla y pensaba en este aspecto de reconocer como un buen punto de partida. Como parte del proceso de adaptación es reconocer primero la vulnerabilidad humana, es decir, que somos débiles y que cualquier cosa externa nos puede afectar o que nos puede modificar nuestro entorno y eso nos va a llevar o a forzar a vivir un proceso de adaptación. Y entonces es importante también reconocer que las cosas cambian, que la vida misma va cambiando y la aceptación es parte de este proceso de adaptación y no quisiera que pensáramos en la adaptación como un proceso de resignación, de que pues así me tocó y tengo que vivir, decían las abuelitas, pues es mi cruz y la tengo que cargar, ¿no? No se trata de eso, sino de pensar en la aceptación como aceptar y reconocer la realidad para a partir de ahí poder buscar opciones y poder encontrar maneras de adaptarme. Sin duda alguna también la incertidumbre normalmente es fuente y origen de muchos miedos, de muchos cambios, de muchas situaciones que se pueden detonar y lo veamos en algunas de las charlas que han tenido aquí con ustedes, Lili, a través de Company, la incertidumbre que se está viviendo en estos momentos, pues genera miedos, genera violencia, genera situaciones negativas, pero también esta incertidumbre puede ser generadora de bases sólidas para poder iniciar este proceso de adaptación. Yo creo que las personas que me conocen y que a lo mejor nos pudieran estar viendo, saben que soy una persona que hace mil y una cosas. Ahorita le hice en mi currículum algunas de las cosas que desarrollo como parte de mi vida diaria y saben que soy, pues no, si no mil usos, pues sí, pues me gusta hacer muchas cosas y soy de muchas actividades. Eso es parte del inicio de esa adaptación, pues es eso que yo hago, muchas cosas, es porque a lo mejor he podido vivir un proceso que me ha permitido eh, a través de estos reconocimientos de los que les estoy hablando, poder organizar y poder estructurar mi vida para tratar de abarcar de una manera positiva y correcta todas estas partes. Entonces, a mí me parece que el reconocer cuál es la situación actual en la que te encuentras, pues es un buen punto de partida para poder avanzar en este proceso que el día de hoy le estamos llamando adaptación o adaptarse. Una segunda parte que me pareció importante rescatar es fortalecer.
Y pues el día de hoy tenemos que fortalecer lo que la realidad nos está pidiendo que hagamos. Primero, pues fortalecer factores protectores, por ejemplo, de salud en general. ¿Cuántos de nosotros no teníamos, o inclusive a lo mejor aún tenemos un poquito de los malos hábitos de no lavar las manos tan seguido, de saludar a todo mundo de mano, de abrazo, de beso, sin saber dónde estaba, qué tocó y demás? Entonces, y no es que vayamos ahora por la vida repeliendo a todo el mundo, sino que debemos de tener un poquito más de cuidado en las cosas que hacemos con cotidianidad para proteger nuestra salud y entonces fortalecer en general lo que se vaya necesitando para poderte adaptar es importante, pero el día de hoy hago insistencia en este punto de factores protectores de la salud en general, hasta con el hecho de informarte, ¿no? De tener información a la mano es también una forma de fortalecerte y recuerdo mucho la parte que nos compartió tu hermano la semana pasada de hablar a través de los memes de las realidades que estamos viviendo. Y aunque parece chiste y aunque parece broma, pues también de ahí podemos sacar información. Probablemente ese sea el inicio o la semillita que se va a sembrar para poder buscar un poquito más de información. También es importante fortalecer las redes de apoyo porque es importante acercarnos de personas que sean de valía para nosotros. Y esto a lo mejor es muy fuerte porque pues yo creo que a lo largo de la vida te vas dando cuenta que hay personas que ya no están dentro de tu círculo cercano de amigos, inclusive a lo mejor partes de tu familia que a lo mejor ya no están en tu círculo cotidiano de amigos. Y no significa que los dejes de querer o no significa que ya no quieras estar con ellos, significa que simplemente las cosas pues van cambiando y que tú como persona pues vas evolucionando y que te vas enfrentando a situaciones distintas. Entonces es importante que conforme uno va avanzando en la vida, y creo yo que eso es algo que yo he aprendido a hacer, eh, es encontrar o acercarme de las personas adecuadas y entender también y aceptar que hay momentos, hay partes de la vida donde hay personas que ya no caben en tu círculo cercano, en tus redes de apoyo. Entonces, en este punto, en esta parte de la historia que nos está tocando vivir, el fortalecer nuestras redes de apoyo o saber a quién tenemos cerca es una parte fundamental que tenemos que fortalecer. Nos contaba también una de las ponentes que nos presentaron o que nos compartieron en estas charlas hace algunas semanas, es acercarte de personas pues que te puedan inclusive hasta dar unas palabras de apoyo, que te puedan echar la mano, porque en realidad ahorita no sabemos eh, pues qué puedas necesitar o quién pueda estar ahí en tu círculo cercano para apoyarte. Pero en general en la vida es importante que parte de este proceso de adaptación que nosotros tenemos que vivir es acercarte a las personas adecuadas. Y de verdad, suena bien feo a lo mejor a veces decir, pues es que con esta persona ya no encajo mucho, pero tenemos que pensar primero en nuestras necesidades para cuando uno puede estar bien sin ser egoísta, cuando uno puede estar bien, a partir de ahí uno puede estar bien con los demás. Entonces ese es un factor fundamental. Y obviamente a consecuencia del punto anterior, pues tratar de estar en ambientes o en entornos que favorezcan el bienestar emocional, porque ahorita yo creo que todos somos un cúmulo de emociones, un cúmulo de sentimientos que nos pueden beneficiar o que nos pueden afectar. Entonces es importante fortalecer esta parte, encontrar entornos que favorezcan mi bienestar emocional y en general, ahorita estamos hablando a lo mejor en temas específicos de la situación que estamos viviendo, pero en general es muy importante tener ambientes que me hagan sentir a gusto, que me hagan sentir apreciado, que me hagan sentir querido, porque si no es estar cayendo en situaciones negativas una tras otra. Y no sé si les pase, eh, no sé si a más de alguno le haya pasado, que de repente conocen a alguna persona que parece que está en un episodio de Mujer Casos de la Vida Real para los que somos de la vieja escuela, o a lo mejor en la Rosa de Guadalupe, donde viven un drama tras otro, un drama tras otro. Están saliendo de un problema fuerte y te das cuenta que a la vuelta de 3, 4, 5 meses, una semana, están envueltos en otro problema serio y probablemente algo que les ha hecho falta fortalecer a esas personas es tener entornos que puedan favorecer su bienestar emocional. Entonces, es muy importante, algo que tenemos que entender es que la adaptación tiene que ser desde adentro hacia afuera. Tenemos que ir fortaleciendo, reconociendo primero y después fortalecer
las cosas pues, que son importantes para nosotros en este momento. Y para empezar, pues esta parte de los factores de protección de salud, las redes de apoyo y los entornos que nos favorezcan. Aprender, sin duda alguna, va a ser algo que nos va a beneficiar en gran medida. Aprendernos a organizar. Parte fundamental del poderte adaptar a cualquier situación, a cualquier momento, a cualquier grupo de personas, es saberte organizar. Saber organizar tus tiempos, tus espacios. Yo hago mil y una cosas y aún así creo yo que este trabajo que yo tengo, yo soy docente de tiempo completo, este trabajo que yo tengo me permite a mí compartir tiempo con mi familia, me permite tener esos momentos o esos espacios donde puedo hacer ese, pues ese clic con esta otra parte fundamental. Hay que aprender sin duda a reflexionar, tenemos que sabernos evaluar, sabernos observar, porque esa reflexión nos va a permitir, no sé, como llegar a un conocimiento tal vez más profundo de nosotros mismos y a partir de ahí vamos a poder entender cómo yo puedo empatizar con el otro, cómo puedo empatizar con otra situación, cómo puedo yo acercarme a otras personas y esa reflexión o aprender a reflexionar me va a llevar a entender todo lo que se encuentra a mi alrededor y por lo tanto del entendimiento va a venir el poderte adaptar a distintas situaciones. Y el ser flexible lo incluí, fíjate, en esta parte lo incluí primero por mí. Yo creo que muchos de mis amigos, muchas personas que yo conozco, inclusive yo mismo, somos flexibles hacia afuera. Somos flexibles hacia otras personas. Somos flexibles hacia todo el mundo, menos hacia nosotros mismos. Y la adaptación tiene que incluir esa flexibilidad ante nosotros mismos. Y la flexibilidad ante nosotros mismos es el hecho de poder reconocer como que existen momentos en los que no necesito ser tan estricto conmigo mismo, en que puedo darme ciertos permisos, en que puedo darme ciertas autorizaciones. Y cuando te des cuenta que esas autorizaciones, que esos permisos, que esas pequeñas cosas que tú te vas permitiendo hacer o que te vas permitiendo fallar inclusive, también van a ser una herramienta muy útil en este proceso de adaptación. Estamos educados en que ciertas cosas tienen que ser así y para quitarnos la educación de casa es muy difícil, es muy complicado, pero tenemos que aprender a ser flexibles con nosotros mismos porque muchas de las cosas que creemos que pasan en nuestra vida o que creemos que son limitantes, solamente existen en nuestra mente y eso se va dando porque somos muy rígidos con nosotros mismos. Entonces, ser flexibles es una parte fundamental, es algo que tenemos que aprender, perdón, para poder adaptarnos. Y este siguiente punto, fíjate, lo encontré, yo me dedico a dar clases de idiomas dentro de mis ocupaciones, soy profesor de inglés, y me he dado cuenta que nuestro idioma nos hace ser parte de todas nuestras oraciones o de todos nuestros decretos. Es decir, cuando algo se rompe en tu casa, no sé, una vasija se cae y se rompe, normalmente nos incluimos en la oración y decimos, se me rompió una vasija, se me perdió tal cosa, me sucedió tal cosa, o no sé, pensemos, no sé, pensemos en algo a lo mejor muy práctico, engañé, trabajé, no sé, todos nos ponemos en la oración. Entonces el idioma nos ha hecho que sin querer o involuntariamente seamos parte de la oración. Y ese ser parte de la oración nos hace a veces no entender que hay situaciones externas que no podemos controlar, no entender que hay situaciones externas que no dependen de nosotros, que hay situaciones externas que no nos pertenecen. Entonces hay que aprender a quitarnos de la oración. No todo el tiempo es mi culpa, no todo el tiempo tengo que ser parte de, y es importante que aprendamos a hacer eso. Priorizar es entonces también algo fundamental, es saber organizar o saber decir qué es primero para mí. Y creo yo que en este sentido, actualmente ha sido muy, muy evidente que priorizar
dentro de tu lista de prioridades tienes que estar tú al inicio y al inicio y al inicio, porque tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar todo lo que veíamos en algunas de las diapositivas anteriores, que incluye el poder tener como prioridad el estar bien contigo mismo para que todas las demás situaciones puedan funcionar. Entonces, priorizar yo creo que es algo que debemos de aprender. Insisto, mi recomendación es que tu prioridad seas tú y a partir de ahí la gente que está en tu entorno cercano, tu familia, en este caso mi esposa, mis hijas, se convierten en mi prioridad porque son parte de mí y porque son parte de lo que tengo yo que hacer o de lo que tengo que hacer caso primero. Después viene el trabajo, después probablemente venga la estabilidad económica para ti, a lo mejor vendrán las amistades, a lo mejor vendrán, no sé, mil y una cosas, pero priorizar, aprender a priorizar es importante. Yo he aprendido que no es necesario que yo trabaje todo el día por tener más dinero probablemente o por tener unos pesos más, porque esos pesos más representan horas o representan tiempos, momentos que yo voy perdiendo de convivencia con mi familia. Entonces trato en la medida de lo posible también hacer esos espacios y yo creo que eso es una recomendación importante, priorizar y poner dentro de esas prioridades a tu familia, a tu entorno más cercano y antes que ellos tú para que puedas estar bien. Y por último quise poner en esta parte el aprender a sentir. Como hombres, a nosotros nos enseñan o nos enseñaron a que nuestros sentimientos es algo que debe de estar en un segundo término porque primero son las obligaciones o las cosas que tenemos que hacer. Y parece ser que el tener sentimientos pudiera ser una debilidad. Creo yo que está pues de moda o sabemos o tenemos información los últimos años que es importante reconocer tus sentimientos, reconocer tus emociones y a partir de ahí saber qué hacer con ellas. Entonces, y obviamente tratar todo el tiempo de hacer algo positivo con ellas. Entonces, el aprender a sentir se convierte en algo muy, muy importante. Tenemos que darnos permiso de sentir, tenemos que darnos permiso de poder, pues, valorar las cosas que tenemos o las emociones que vamos sintiendo. Yo creo que el sentimiento ha estado muy a flor de piel en estos últimos días. Yo he sabido de personas cercanas a mí que su vida ha cambiado por completo en estos días, que hay personas que han perdido familiares, personas muy, muy cercanas que han perdido personas que son parte fundamental de su entorno. Y a veces el dolor no puede desaparecer y no debe desaparecer. Sin embargo, yo pienso que parte del proceso de aprender a sentir tiene que ver con saber qué hacer con esas emociones, saber qué hacer con eso que estoy sintiendo para convertirlo o tratar de llevarlo a algo positivo. Entonces, aprender a sentir se convierte en algo fundamental. Yo con mis círculos cercanos y creo que hasta en mis redes sociales por ahí medio compartí que mi hermano que es médico estuvo enfermo de COVID y no sabes lo complicado que es enfrentar la situación en el momento cuando sabes pues que lo van a hospitalizar, que no vas a estar en contacto con él. Entonces es una situación que ese sentimiento te puede llevar a cosas muy negativas o te lleva a momentos muy oscuros. Sin embargo, cuando uno trata de acercarse a información o a cosas que te hacen entender qué puedes hacer con ese sentir, con ese sentimiento, creo yo que es más fácil de repente salir adelante y poder utilizar esos sentimientos de forma positiva y sobre todo sacarle beneficio a tono o de modo personal. Entonces, aprender a sentir, sin duda alguna, es algo muy, muy fundamental. Sin embargo, de todos estos pasos, yo creo que lo más difícil en todo esto es hacer vida lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que reconocemos, lo que fortalecemos. Porque no sé ustedes, las personas que nos están viendo y que nos están acompañando aquí a través de Zoom en esta charla, no sé ustedes, pero para mí hacer vida lo que sé, ha sido algo muy, muy difícil. Porque es bien fácil, la verdad es que es bien fácil hablar con una charla como esta o con los amigos y darles consejos. Hay cuántos de nosotros no somos buenísimos para dar consejos, pero hacer vida esos consejos es bien difícil. Es bien difícil. Es difícil cuando le dices a alguien, este,
no sé, pues toma una decisión en tu vida X, consíguete una chamba nueva, cómprate una casa, cómprate un carro. Y cuando te volteas a ver a ti mismo en el espejo, resulta que tú no estás pudiendo hacer lo que tú estás recomendando. Entonces, hacer vida, yo pienso que es uno de los últimos pasos y es uno de los pasos más difíciles de llevar a cabo. Eh, yo he tenido la fortuna de a lo largo de mi vida poder encontrar gente maravillosa en mi círculo cercano de familia antes de ser casado, pues mi mamá, mis tías, mis primos, gente con mucha valía para mí o con mucho de los que yo pude aprender muchas cosas y a lo largo del camino me he encontrado gente, eh, te repito, maravillosa que me ha podido enseñar muchas cosas y las puedo saber, pero hacerlas vida es algo muy, muy, muy complicado. A mí me ha costado mucho trabajo. Sin embargo, creo yo que he podido hacer algunas cosas cuando lo practicas día a día, cuando lo practicas poco a poco, cuando a pesar de lo difícil que pueda ser, lo vas haciendo. Yo soy scout desde los 9 años. De manera activa estuve en un periodo de más o menos de 5 años, luego me desactivé otro ratito, y luego regresé otros 5 años ya en mi etapa de adulto joven, por ahí de los 18 hasta los 22, 23 años. Y algo que yo aprendí del movimiento scout es que el scout radica ante sus dificultades. Es, si mal no recuerdo, el punto número 7 de la ley scout. Y algo que yo he aprendido es a sonreír. No sé, los que me conocen a lo mejor tienen esa idea clara de mí. Me gusta reír, me gusta expresar pues ese gesto de alegría, porque resulta que cuando lo haces de manera constante, llega el punto en el que es involuntario y de verdad cuando es bien difícil o estás en una situación muy compleja, donde cuando la vida no te deja adaptarte a ninguna situación, sonreír ayuda. Y sonreír ayuda a que cuando te ves en el espejo te guste lo que veas. Y yo creo que ese sonreír es algo que he practicado durante mucho tiempo y creo yo que es algo que he podido hacer vida. Y de verdad, cuando estoy en momentos difíciles, no sé, a lo mejor mi esposa no me dejará mentir, que soy de poner música, que soy de buscar la manera de tratar de salir adelante, de tratar de estar contento, de buscarle el lado positivo. Entonces, este hábito que fui adaptando, o esto hacer vida de este pequeño detalle, ha desencadenado otras cosas a lo largo de mi vida que ha permitido que yo vaya desarrollando esta habilidad de adaptación, esta habilidad de poder hacer muchas cosas a la vez de una manera positiva. Y en los últimos años yo tengo practicando taekwondo 12, 13 años, casi ya, 13 años ya. Y algo que he aprendido de taekwondo es que todo en esta vida pasa. Es decir, que todo lo malo que estés viviendo, la situación que te estés enfrentando, todo va a pasar, nada es eterno. Y, y, y seguramente por ahí vi que María entró a la charla y podrá compartir este sentir conmigo. Yo cuando entré a Taekwondo me encontraba en una situación de vida complicada. Yo antes, de las cosas que he podido adaptar en mi persona y que me ha servido para otros aspectos, es el hecho de saber dejar ir, porque cuando yo, un poquito antes de que yo empezara a practicar Taekwondo, estaba en una situación donde de repente, yo siempre he sido muy amiguero y de repente todas mis amistades se fueron. La que soy mi esposa de repente se fue a estudiar a otro lugar, mis amigos se fueron a trabajar a otro lugar y de repente yo me sentí solo. Entonces, al ser una persona muy, muy sociable, muy, muy amigable, yo me veía en las otras personas y de repente, pues se fueron. A consecuencia de esto, yo tengo una condición médica que es la migraña y a consecuencia de esto, pues yo experimenté crisis de migraña muy, muy fuertes durante un periodo corto de tiempo y de repente por azares del destino, por decirlo de una manera romántica, por azares del destino, llegué al taekwondo, buscando una actividad, algo que hacer, llegué a taekwondo y taekwondo ha traído muchas cosas positivas en mi vida, amigos de toda la vida, yo creo, y experiencias también muy importantes. Y taekwondo me enseñó a mí, a través de mi profesor, eh, que todo en esta vida pasa. Mi profesor siempre nos preparaba para hacer una actividad, hacer tal cosa, y ya pasó, y ya dejen eso atrás, ya pasó. Tenemos que pensar en lo que sigue.
Y aunque probablemente él no lo pensaba, o cuando nos lo compartía no lo pensaba como en un hecho para llevar a tu vida cotidiana, para mí se convirtió en ese hecho de vida cotidiana, en ese hecho de todos los días, en ese hecho de decir, nada es permanente, todo pasa. Y esa mentalidad yo creo que ha sido una mentalidad muy útil en esto de saberme adaptar, en esto de saberme mover en distintos espacios, de saber convivir con distintas personas, el saber que nada en esta vida es duradero, permanente, y tampoco, sabes, a veces yo creo que tampoco es personal. Creo yo que muchas de las situaciones que son complicadas en nuestra vida, momentos que son complicados en nuestra vida, tienen que ver con el hecho de una situación, de un momento en específico. Y cuando yo empecé a entender que las cosas son situacionales, me di cuenta o pude aprender también que pues no es personal, o sea, no es contra mí, es la situación. Y cuando eso pasa, dejas de generar enemistades, dejas de generar ambientes complicados o ambientes tóxicos, porque sabes que es algo que va a pasar, que no va a ser permanente, que no va a ser para todo el tiempo. Entonces, yo creo que parte de este proceso de adaptación o de adaptabilidad tiene que ser algo muy fundamental, muy importante, el aprender a hacer vida lo que aprendemos, el aprender a hacer vida lo que reflexionamos, el que nuestras palabras se conviertan en acciones personales, que no es nada fácil, que no es nada sencillo, pero que cuando lo podemos hacer es una herramienta muy importante, es una herramienta muy grande, es una herramienta que puede ser muy útil. Hacer vida, insisto, no es lo más fácil, pero sin duda alguna es de lo más útil. Yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos en la escuela cuando dicen, no, profe, es que me fue muy mal. Y pues es que flojeé. Está bien, qué bueno que lo reconoces. Digo, pero ¿sabes qué? Aquí yo creo que reconocer no es suficiente. Reconocer tiene que implicar el querer hacer algo. Es como aquel borrachito que de repente va a Alcohólicos Anónimos y dice, reconozco que soy alcohólico. Ajá. Y después de ahí no hago nada. Después de ahí no cambio nada. El reconocer es un paso fundamental, es un paso importante en cualquier proceso de adaptación, pero si no está acompañado de una acción, si no está acompañado de hacer vida, eso que reconoces y eso que aprendes a través de las experiencias de otras personas, realmente no nos sirve de mucho. Y tan solo yo puedo asistir a 10 charlas. Conozco a personas que han ido a cursos motivacionales, a talleres que han estado bien metidos en cuestiones muy padres de reflexión, de autoconocimiento, y que se acaba el taller, se acaba el curso y no pasó nada. Y es porque creo yo que les ha hecho falta esta parte de saber hacer vida, lo que uno aprende, lo que uno reconoce, lo que uno sabe. Y yo pienso que cuando uno aprende y dice, me adapté, y lo que obtuve a través de esta adaptación, pues es este concepto que ha tomado mucho auge en estos días, que es la resiliencia. Y la resiliencia vista desde el punto de vista de que la resiliencia pues va a ser una capacidad de transformar un evento, ahí me comió un evento negativo, en una oportunidad de crecimiento emocional. Creo yo que la adaptación tiene que ver con el hecho de ganar algo y no por el hecho de adaptarte vas a hacer o vas a perder algo o vas a dejar ir algo en ocasiones para poderte adaptar. Yo pienso que más bien al dejar ir, al adaptarte a la situación, a la nueva realidad, pues tú obtienes esto que se llama resiliencia, que es, insisto, esto de poder convertir algo negativo en algo positivo, que de algún modo nos va convirtiendo en personas que podemos vivir y no únicamente sobrevivir la vida que merecemos o la vida que queremos vivir. Yo creo que en esta parte o hasta este punto, siento que algo que ha sido para mí esencial es poder escoger, decidir qué tipo de vida quiero vivir. Y en ese tipo de vida que quiero vivir, o en eso
pues en ese cuadro que yo me voy pintando, pues a veces tengo que adaptarme a situaciones y hacer movimientos en la vida. Y creo yo que a lo largo de esta charla he tratado de rescatar que la adaptación no tiene que ser algo negativo, no tiene que ser un sinónimo de conformismo. Al contrario, cuando buscaba yo leer información acerca de la adaptación, todo me remitía a los aspectos biológicos y a los aspectos de supervivencia de las especies. Y entonces creo yo que sí, la adaptación tiene que ser esto que nos puede sacar adelante, esto que nos puede llevar a obtener mejores resultados de manera general en la vida. Y tenemos que verlo como algo positivo, como algo que nos tiene que traer beneficios, el adaptar y poder hacer espacio en mis tiempos. Yo trato insisto, de conjugar y de hacer tiempo para todo, de hacer tiempo para todo, porque hay cosas que si tú aceptas no las puedes eludir, que si tú aceptas no puedes decir, ah, pues no, ya no. El día que yo decidí formar una familia, pues sabía que había que tener un compromiso con mi pareja y sabía que tenía que sacrificar algunas cosas y sabía que entre esas cosas iba a implicar que a lo mejor yo tuviera que alejarme de ciertas cosas y de ciertos momentos y de ciertas personas para, no de manera permanente, sino para poder generar espacios y poder compartir con mi pareja. El día que yo decidí, junto con mi esposa, hacer una familia y tener hijos, sabía yo de los compromisos que eso implicaba y los acepté. Y los acepté con gusto y me adapté a las situaciones. Y yo pienso que parte de las cosas que me han funcionado a mí, que ojalá te puedan servir también a ti, es el hecho pues, de saber que hay momentos en la vida que tienen que ser así. No sé, en mi casa la televisión es todo el tiempo cosas de niños. En mi casa, la casa no hay silencio porque pues, tengo dos niñas y son de jugar y de estar todo el tiempo para arriba y para abajo. Y aunque a mí me gusta el silencio, y aunque a mí me gusta la tranquilidad, y aunque a mí me gusta todo ese tipo de cosas, pues tengo que entender, tengo que adaptarme a que esa es mi realidad que yo escogí, esa es mi realidad que yo estoy disfrutando vivir y que por lo tanto, pues va a ser pasajera y tiene sus lados positivos y tiene sus lados de recompensa. También yo creo que yo elegí el trabajo que desempeño desde hace mucho tiempo. Yo estoy dando clases desde los 19 años, más o menos, hasta que tengo ya un ratito de carrera en esto de la docencia, y lo elegí. Y al elegirlo, conforme ya se hizo de una manera más permanente, pues tuve que dejar mi profesión para la que yo estudié en la universidad. Yo soy contador de profesión y pues la contabilidad la ejerzo a través de enseñarla, pero no necesariamente en una empresa, en un negocio. Eh, Llevo mi contabilidad, pues, pero pues hasta ahí, entonces no es algo a lo que yo me dedique de tiempo completo. Entonces, también elegí en ese momento y tuve que hacer adaptaciones, tuve que hacer ajustes en mi vida para poder disfrutar esa parte también que yo elegí, dedicarme a esto, saber que tengo que dedicarle mucho tiempo, saber que tengo que dar clases no únicamente es la hora que te paras frente al grupo o la media hora, sino es antes y después. Entonces, creo yo que he podido de alguna manera adaptarme a través de estos pasos que te mencionaba, de reconocer, de aprender, de fortalecer y de hacer vida las cosas que yo he ido aprendiendo en este proceso de ser profesor, de ser maestro, de ser papá, de ser director de una universidad que implican mucha responsabilidad, cosas que te quitan el sueño, cosas que tienes que resolver, cargas de trabajo excesivas, pero bueno, al final de cuentas yo elijo y entonces yo tengo el compromiso conmigo mismo primero de adaptarme para poder entregar resultados a las demás personas y primero estar bien conmigo mismo. Y te digo que este proceso de adaptación se tiene que dar y tenemos que llegar a esta parte de la resiliencia porque al final de cuentas, si no lo haces, tu cuerpo y tu salud te van a pasar facturas. Creo yo que es más que evidente que somatizamos o hacemos, llevamos a nuestro cuerpo físico todas las cosas que no decimos, todas las cosas que nos estresan, todas las cosas que no estamos trabajando. Y entonces tenemos que irnos adaptando para que eso no pegue en nuestra salud.
para que eso no pegue en nuestra relación de pareja, para que eso no pegue en mi familia, para que eso no acabe pegando en mi situación laboral. Yo, y el hecho de que te esté contando todo esto no significa que yo no sea una persona estresada, porque sí lo soy, y que no se me dificulten las cosas, porque sí se me dificultan. Es el hecho de decirte que se tiene que hacer. Yo tengo, aparte de mi migraña, tengo una condición, otra condición de salud que es el vitiligo, que si, que haz de cuenta que la pastillita para entrar el vitiligo es el estrés, ¿no? Entonces he tenido que aprender a cómo vivir con eso, he tenido que aprender a cómo llevar mejor o manejar mejor mi estrés para poder mejorar esa condición de salud también que tengo. Y yo creo que quien me conoce sabe que soy muy estresadito, pero que también me sé reír, que también me sé relajar, y eso es algo importante que yo creo que he podido desarrollar en este proceso. Y pues no sé, Lili, si más o menos hasta aquí, cómo vayamos en tiempo, cómo vayamos en si quisieran hacer alguna pregunta, si quisiéramos abrir el espacio para compartir algo, tú me dices. Todavía estamos en tiempo, llevamos 5 minutitos todavía a favor. ¿Ok? No sé si quieras dar alguna conclusión, quieres que hagamos preguntas. Sí, una conclusión rapidita. Yo creo que mientras más pronto te adaptes, mientras más pronto te puedas o puedas aprender este proceso de hacer acomodos en tu vida para que todo funcione de una mejor manera, vas a obtener mejores resultados. Y sí, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, nos ayudan activando su micrófono y los escuchamos. Al cabo, yo sé que algunos de los que están presentes son buenos para platicar. Acompáñame aquí en la imagen, Lili, prende tu cámara para no sentirme tan solito ya. Luego me dan los nervios. Ahí está, Ya ya cambié. estamos ahora sí los dos. ¿Alguien que nos quiera compartir alguna pregunta? Nos ayudan con su micrófono, algún comentario. No sé, veo aquí, bueno, los que están acá, o si hay alguien que nos esté viendo en el Face y que nos quiera también por ahí hacer alguna pregunta, ahí también la podemos leer. No sé, Mario, de los que están aquí en Zoom, alguien que nos quiera hacer un comentario, alguna pregunta. ¿Tú, Lili? Bueno, quisiera retomar un poquito de esta parte que mencionas de la adaptación. Es muy peculiar cómo el fenómeno que estamos atravesando puede sacar lo mejor y lo peor de las personas. Ha sido una situación que nos tomó por sorpresa a la mayoría de nosotros. Muchos tuvimos que cambiar nuestra vida de manera radical y no solo en el aspecto personal de, por ejemplo, en mi caso, yo estaba acostumbrada a que tenía una rutina muy pesada, desde temprano a trabajar, de ahí al negocio, de ahí todavía en taquete de consultorías, clases y prácticamente la casa era simplemente para dormir. Hoy en día la casa es la oficina, en un punto se volvió también sede del negocio, en otro fue la sede para las pláticas con los amigos a través de medios electrónicos. El volver a aprender a ser parte del entorno, de tu familia, de todo, ha sido algo bastante peculiar. Digo, afortunadamente nosotros podemos hablar desde una posición bastante cómoda, por decirlo de algún Cómoda, modo. claro. Sí. Eh, de eso tenemos que estar bastante agradecidos. No somos muchos, pero afortunadamente esta nueva perspectiva nos está cambiando la jugada a muchos. En el caso de las empresas, de los negocios, nos enseñó a ser más creativos, a innovar, a mantenernos a la vanguardia, a buscar nuevas tendencias. Bueno, algunos de ustedes saben que adicionalmente a todo este tema de consultoría también está un negocio por acá de café. Entonces fue de cuáles son las nuevas necesidades, qué está emergiendo, cuáles son las aplicaciones que están creciendo, de qué manera puedo ir adaptando mis productos, qué nuevas ventajas competitivas puedo ir generando. Por ejemplo, en tu caso y el de muchos conocidos que tienen escuelas de taekwondo o que se manejan en este medio educativo, fue migrar incluso a plataformas. Y Sí. por ejemplo, de tener el gimnasio abierto o tener el doyan o las escuelas, para los que no conocen el término, las escuelas de taekwondo virtuales, fue también un nuevo fenómeno, el estar empezando a migrar a todo este tipo de plataformas,
de buscar de qué manera podemos seguir sacando provecho, de qué manera nos podemos Claro. apoyar unos a otros, también ha sido un factor bastante interesante. Es un fenómeno bastante peculiar. Y Sí, sobre todo esta búsqueda de nuevos temas, como hemos visto en estas últimas semanas, hemos platicado un poquito sobre el bienestar, la resiliencia, el manejo de emociones, ahorita contigo adaptación, la próxima semana Ara nos va a apoyar también precisamente con este tema de cómo volvernos más eficientes y eficaces en temas de presentaciones. De hecho, ahorita que se descuida le voy a pasar el micrófono. Y ha sido bastante peculiar todo lo que hemos estado viviendo y afortunadamente he visto que hay muchas personas que tienen como esta curiosidad de qué manera puedo ir mejorando, de qué manera puedo emerger ante esta situación de crisis. sí, definitivamente yo creo que nos ha forzado la realidad a adaptarnos, nos ha forzado a acercarnos de nuevos conocimientos. Y sí, yo te puedo decir que en estos últimos meses, pues me ha metido, sí, siempre me ha gustado el rollo de la computadora y de andarle picando aquí y allá, pero me he metido a saber hacer cosas que ni lo pensaba. Y entonces eso, pues a manejar tan solo esta plataforma, ¿no? A tener Zoom y picarle aquí, saber transmitir y también saber hacer ajustes acá. Y entonces para mí ha sido como una necesidad de adáptate, y el adaptarte implica conoce, aprende, muévete, estimúlate, no sé, motívate a querer ser y hacer algo distinto, porque si no Rompe te tus quedas. paradigmas, simplemente. Y tan solo, tú lo decías ahorita en tu comentario, la convivencia familiar. La convivencia familiar, ¿cuántos no sabemos estar con mamá, papá, esposa, hijos? No sabemos estar. Nos pica la casa porque así como tú, yo estaba todo el tiempo trabajando mil cosas y mil situaciones al día. Ya se prendió otra camarita, a ver si se va a animar a participar por aquí, Mario. Cuéntanos, Mario, algún comentario, algo que nos quieras decir. No, pues nada, felicitarte, agradecerte la invitación, igual a Lili. Pues ciertamente yo llegué un poquillo tarde porque estaba también ocupadillo con la chamba, ¿verdad? Que todo el mundo traemos, pero este tema de la adaptación, sin lugar a dudas, pues es indispensable, no solamente ahora por el contexto que estamos viviendo de la pandemia, que pues eso de por sí ya te obligó, no es que quisieras. Eh, Se han visto un montón de casos, por ejemplo, Google fue rechazado por Yahoo, que si Blockbuster, Netflix fue rechazado por Blockbuster, cosas así tan sencillitas, ¿verdad? En la que uno puede ver que si no te adaptas, pues te quedas. La misma naturaleza nos va diciendo, adáptate o te mueres. Entonces, pues me parece muy interesante esto que nos cuentas. Creo que es muy útil para el contexto actual que estamos viviendo y sin lugar a dudas, pues nos ha hecho cambiar, como dijo Lili hace rato, de hasta nuestro paradigma, hasta nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Me ha tocado acompañar procesos de gente que tenía 30 años dando clase de una forma y ahorita le dices, ¿sabes qué? No, pues ahora le tienes que hacer así. Y qué, pues ahora hay que meterle también, no nada más es tú qué le vas a pedir, sino también acompañar y decir, bueno, tengo que entender que esta persona tiene toda su vida, la mayor parte de su vida trabajando de una forma y ahora lo tiene que hacer de esta otra y hay que ver cómo le ayudas, ¿no? Y eso también es adaptarse, adaptarse a la misma gente que se está adaptando. Entonces, pues creo que es un tema muy relevante, muy interesante y pues qué bueno que nos estás compartiendo esto, Neto. Gracias, Mario. Sí, por aquí también Paco nos deja un comentario en el chat y creo que coincide en algunas partes contigo. Tiene que suceder esto en las charlas, si no, no estábamos en vivo, ¿verdad? Tiene que pasar el que pasa con el coche y la música a todo lo que da. Dice Paco aquí, dice que actualmente hay muchos jóvenes que ven en la crisis un problema y no quieren aceptar, y no lo quieren aceptar, en lugar de ver todas las herramientas que se pueden obtener, porque entre más herramientas tengan, mejor será su adaptación a cualquier situación. Y entonces sí, de hecho, y comenta él que en la crisis es donde sale todo lo que has aprendido, ¿no?
y yo creo que sí es muy importante, y lo que dice Mario es también el saber utilizar lo que tienes y saberlo llevar a la práctica y saberlo llevar a la vida y ponerlo en los lugares correctos cuando es necesario, ¿no, Lili? Exacto. No sé, ¿alguien más quisiera compartir algo? Y si no, pues escuchamos a Araceli, le dijiste, ¿verdad? Creo que es la chica que... Sí, si me prestas un momentito nuevamente la presentación para Sí, ponerlos un poquito en contexto. perfecto, sí. Y de hecho, yo detuve mi presentación porque esa es la diapositiva que sigue y les compartimos la pantalla entonces. Listo. Bueno, justo entre nuestros participantes anda Araceli. Ara nos va a acompañar con este tema el próximo jueves 22, si mal no recuerdo, es la fecha. Sí, jueves 22 a las 8. Nos va a estar acompañando con los tips para lograr tener una presentación virtual efectiva. Ara, no sé si nos quieras hacer algún comentario. Hola, buenas noches, Lili. Sí, bueno, uno agradecer a Jacobo, a Ernesto. La verdad es que creo que en este momento tener agentes de cambio como él ayuda bastante, ¿no? Para justo de la propia experiencia, compartirla pues bueno, seguir pues haciendo ahí y sumando a que pues las personas que están cercanas a nosotros y lo que tú comentabas ahora, tener la oportunidad de conectar con diferentes profesionales y que ahorita, por ejemplo, esta pandemia nos da la oportunidad de conocernos, ¿no? Entre nosotros y seguir sumando. Sí, muchas gracias, Lili. Como comentabas, pues justo continuando con esta serie de webinars, vamos a tener por ahí una sesión el 22 de octubre para, pues igual, con base en la experiencia de, pues ya, más o menos 16 años de dar cursos virtuales. Entonces, pues por ahí estaremos compartiendo algunos tips para ya sea presentaciones, algún curso, algún webinar que les pueda aportar algo con base en la experiencia. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Ara. Muchísimas gracias. Ya, pronto te vemos. Pronto estaremos compartiendo este ratito contigo. Muy bien. Muchas Eh, gracias. Muchas gracias, gracias Ara. también por tus palabras. Bueno, y si me regresas la presentación un momentito más para hacerte Claro. un reconocimiento. Bueno, a nombre de Company quiero darte las gracias por este ratito que nos regalaste de tiempo. Admiramos tu compromiso, la contribución que haces con la sociedad. Sabemos el trabajo que haces desde el aula, que no es una chamba fácil, lo que haces en tu familia, lo que haces en tu escuela. Entonces, a nombre de todos los que formamos Company, muchísimas gracias por brindarnos este espacio y esperamos que no sea la primera ni la última vez que estás con nosotros. Muchísimas gracias, Lili, por la invitación. Y la verdad es que para mí, yo le decía a mi esposa, estoy muy nervioso, no sé cómo voy a sentir. Siempre es fácil a lo mejor de repente conversar con los amigos, pero ya luego tener el compromiso de compartir a lo mejor un poquito la experiencia y lo que uno va aprendiendo a lo largo de la vida, pues siempre impone un poquito. Pero muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Ernesto. Y bueno, recordándoles que seguimos todavía dentro de este ciclo, como les decía, dentro de 15 días contamos con la participación de Ara. Vienen nuevos temas también, vamos a tener un panel sobre el desempleo visto desde diferentes perspectivas. Pronto les anunciamos la fecha. También vamos a tener ya un tema un poquito más especializado que va a ser los cambios sobre la reforma fiscal. Lo vamos a tener en noviembre con el maestro Victorio, que también es un tema bastante interesante para que nos podamos adentrar un poquito en este tema de lo que vienen de cambios en las leyes, en SAT, todo lo que nos depara para el próximo año en este tema. Y bueno, los invitamos a los que nos acompañaron a través de Zoom, también a las personas que quieran contribuir con sus comentarios en la página de company-medioasesores.com, /potencia tu talento. Pueden encontrar la encuesta. Nos gustaría escuchar sus opiniones, saber qué otros temas les interesan para poder brindarles un espacio a nuevos expositores y poder seguir contribuyendo un poquito para poder seguir sobrellevando esta crisis de la mejor manera e incluso salir con nuevos talentos, nuevas oportunidades después de atravesar esto. Como dices, todo pasa. Así es, todo pasa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, nos vemos. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias.
Gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches.